Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a un nuevo video de aventuras sobre ruedas. Nuestro viaje continúa en el departamento de Arequipa, un destino imperdible, ideal para disfrutar de la naturaleza, aventura, historia y su deliciosa gastronomía, nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Arequipa es una ciudad histórica impactante, ubicada a 2.335 metros sobre el nivel del mar. Está rodeada por los imponentes volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu. Su arquitectura a base de sillar, miradores, cañones, aguas termales y una impresionante reserva nacional de salinas y aguada blanca la convierte en una de las mejores opciones para los viajeros. Para llegar a la ciudad de Arequipa tomando como punto de partida la ciudad de Lima, pueden ir vía terrestre o aérea. Existen varios horarios y empresas de transporte que salen a diario. Para hospedarse existen varias alternativas, tanto cerca de la Plaza de Armas de la ciudad como en cualquiera de sus distritos. Los sitios turísticos más visitados en Arequipa son la Plaza de Armas, ubicada en el centro histórico de la ciudad, considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La Plaza de Armas está rodeada de iglesias, portales, museos, hoteles y restaurantes en las terrazas, ideal para comer algún plato típico o tomar un trago, mientras disfrutamos de sus hermosas fachadas de sillar, que es una piedra volcánica de color blanco. Además tenemos el monasterio de Santa Catalina de Siena, sitio turístico religioso, construido en el año 1579, en memoria de Santa Catalina de Siena, quien inspiró este monasterio, caracterizado por los colores vivos de sus muros y sus pasadizos empedrados que se unen en la hermosa plazoleta mayor. Este convento, que aún está en actividad, abre al público una parte de sus claustros. En el pasado, fue una ciudadela de mujeres dedicadas a la oración, la caridad y a la preparación de los más deliciosos postres. Los precios y los horarios de ingreso los dejaremos en la descripción del video. Otro de los sitios turísticos más visitados es la Catedral de Arequipa y su museo, ubicada al frente de la Plaza de Armas de la ciudad. El interior de la catedral cuenta con piezas de orfebrería, ornamentos y pinturas. Y dentro del recorrido a la catedral incluye la vista al campanario de la catedral para ver la ciudad y los volcanes desde esta altura. Continuando con la ruta, tenemos al Museo de Arqueología y Museo Arqueológico Santuarios Andinos, ubicados muy cerca a la Plaza de Armas de Arequipa. El Museo de Arqueología de la Universidad Católica de Santa María expone objetos arqueológicos que datan de hace 12.000 años antes de Cristo hasta los años de la conquista. En este museo se observan cerámicas, textiles y materiales funerarios. Por otro lado tenemos
tenemos al Museo Santuarios Andinos, que alberga objetos que tienen más de 550 años de antigüedad. Su principal atractivo es la momia Juanita, descubierta en el año 1995. Esta momia también es conocida como la Niña de los Hielos. Haciendo un recorrido por la ciudad de Arequipa, también tenemos el Mirador de Yanaguara, ubicada a 2 kilómetros del centro de la ciudad, siendo uno de los mejores lugares para visitar en Arequipa. Desde este mirador se puede apreciar la ciudad en toda su dimensión. Este tradicional mirador de Yanaguara fue construida con arcos hechos de sillar, material característico de la ciudad. Otro de los miradores interesantes viene a ser el mirador de Carmen Alto, que cuenta con una vista hacia los andenes incas, donde también se puede realizar algunos deportes de aventura. Otro de los atractivos turísticos más visitados hoy en día es la cantera del Sillar. Que se encuentra a unos 13 kilómetros del centro de la ciudad, donde podremos apreciar impresionantes esculturas talladas en sillar, ideal para pasear en familia o con amigos. Estas esculturas nos darán una idea de cómo se construyó la ciudad blanca de Arequipa. Si son de los viajeros que les gusta la aventura extrema, les recomendamos realizar el canotaje o rafting en el río Chili. Una de las opciones turísticas para disfrutar de la naturaleza fuera de la ciudad es el Valle y Cañón de Colca. Ubicada a 160 kilómetros de la ciudad, con una duración de viaje de 3 horas aproximadamente. El Valle y el Cañón del Colca son considerados como uno de los mejores lugares de Sudamérica para ver al majestuoso cóndor de los Andes. También viene a ser uno de los destinos más escogidos para hacer trekking en el Perú. Los pueblos cercanos al valle son muy pintorescos y podremos conocerlos camino a Colca. En este valle también veremos inmensos andenes que se usan para la agricultura. También podremos visitar aguas termales de La Calera y Chacapi, ubicadas en el Valle del Colca. Estas aguas termales ofrecen una fuente de agua subterránea que proviene de un volcán inactivo, por lo que están nutridas con minerales que sirven para aliviar problemas circulatorios, musculares y del sistema nervioso.
tomar el baño en estas aguas es una experiencia única e inolvidable. Otro de los lugares turísticos más bellos viene a ser la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Arequipa, a 2 horas y media de viaje. Visitar esta reserva es una opción ideal para apreciar paisajes hermosos y animales que viven en este territorio protegido, como las llamas, las alpacas, cóndores, vicuñas y flamencos rosados. Para visitar esta reserva es recomendable ir con guías certificados y tomar previsiones como el clima, porque al caer el día, la temperatura puede descender bajo cero. Cañón de Cotahuasi. Ubicado a 380 kilómetros de la ciudad de Arequipa. El Cañón de Cotahuasi es el tercer cañón más profundo del mundo y nos ofrece un paisaje sorprendente para los que desean realizar el trekking y las expediciones. Así también tenemos la opción de la caminata al volcán Misti, ideal para aquellos viajeros que les gustan las aventuras extremas. Para realizar esta visita, recomendamos ir con guía. Además de estos lugares mencionados, tenemos otros sitios turísticos que no tienen tanta afluencia, pero realmente vale la pena visitar si cuentan con tiempo suficiente. Comer. Arequipa es un lugar ideal para degustar de la gastronomía peruana, teniendo varias opciones por escoger, tales como la ocopa, similar a otro plato peruano llamado papa a la huancaína. La ocopa viene a ser uno de los platos tradicionales de Arequipa que se come como entrada. También tenemos al soltero arequipeño, que viene a ser una ensalada de verduras súper saludable. También tenemos al famoso rocoto relleno, que viene a ser uno de los platos más emblemáticos de Arequipa. Otra de las opciones viene a ser el chupe de camarones. Este plato es popular en toda la costa peruana, pero su origen se encuentra en Arequipa. Y no podemos dejar de mencionar otro de los platos típicos de Arequipa, que viene a ser el adobo arequipeño. Este plato es muy conocido en este departamento y de costumbre se prepara los días domingo. Para acompañar el almuerzo, pueden pedir la chicha de huiñapo, preparada en base de maíz, omnipresente en todo el Perú. Y de postre, le recomendamos probar el delicioso queso helado, que es un tipo de helado artesanal que se inventó en Arequipa. A pesar de su nombre, no contiene queso. Su textura en realidad proviene del coco mezclado con leche condensada y huevo. Por su maravilla natural, arqueológica, arquitectónica, Arequipa es el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones y salir de la rutina. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones, así estarán al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer,
No olviden en dejarnos sus comentarios. Estamos muy agradecidos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.